Ahora, ahí estamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Bueno, tenemos el gran honor y el placer de presentar a María Jimena Monsalve. Ella es jueza nacional de ejecución penal, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y lleva adelante el programa piloto sobre justicia terapéutica, tratamiento integral de infractores de la ley penal con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5. Ella también es docente de grado, de posgrado e invitada en diversas universidades. Actualmente colabora con el desarrollo de proyectos de investigación impulsados por la OEA y relacionados a la cuestión de género y al consumo problemático de sustancias. Realmente para nosotros es un honor, doctora, recibirla en este congreso, en el 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, Rosario 2020, que este año hacemos de manera sincrónica y también asincrónica, teniendo el placer de escucharla y queriendo potenciar estos conocimientos para poder difundir mucho mejor esta justicia terapéutica y también los tribunales de droga, de los cuales va a hablar este panel, así que la escuchamos con toda atención y por supuesto hasta la primera de muchas otras comunicaciones que seguramente vamos a tener. La dejo con usted. Muchas gracias, doctora. Es un honor para mí haber recibido esta invitación y le agradezco profundamente que contribuya con la difusión del paradigma de la justicia terapéutica en una de sus expresiones, ahora lo vamos a analizar un poco, en una de sus múltiples expresiones, que es la del modelo de tribunal de tratamiento de drogas. Bueno, la verdad es que esta es una tarea que nosotros llevamos adelante en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5, en el que a partir de las inquietudes que surgieron en relación a las dificultades que nos genera la ejecución de la pena en nuestro país y con nuestro ordenamiento legal, bueno, comenzamos a trabajar y a explorar algunas otras alternativas para poder abordar los problemas que advertíamos en nuestra instancia, ¿no es cierto? Bueno, ustedes sabrán que los jueces de ejecución penal en general tenemos mucha asignación de casos, es una justicia de las más jóvenes de la República Argentina, y trabajamos con distintas franjas etarias también, ¿no? A partir de, nosotros en el juzgado, a partir de lo que llamamos jóvenes adultos, algunos adultos mayores, bueno, mujeres, siempre con perspectiva de género y teniendo en cuenta la diversidad. Bueno, yo les voy a presentar hoy un modelo, que es un modelo que nosotros desarrollamos para la justicia nacional. Ya les voy a contar cómo fue sucediendo esto y cómo lo estamos llevando adelante. Como primera cuestión, yo quisiera dar un pantallazo muy breve a qué es la justicia terapéutica, ¿no es cierto? Porque, o en inglés, Therapeutic Jurisprudence. Ustedes saben que la ley es un consenso social en el que todos, en general, pensamos que su aplicación va a generar la posibilidad de solucionar un conflicto, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la ley, hay algo de lo que la ley no se ocupa generalmente, que es justamente estudiar estos efectos que su aplicación produce sobre los particulares implicados. Entonces, la justicia terapéutica encontró como objeto de estudio a partir de su nacimiento, allá por la década del 80 y con motivo de la crisis del crack en Estados Unidos, los dos fundadores de la corriente, David Wexler y Bruce Winnick, trabajaron muy arduamente realizando qué era lo que pasaba. En ese momento muchas personas consumidoras eran severamente criminalizadas, colapsaban los sistemas de justicia y colapsaban también las cárceles. Y este sistema no daba ningún tipo de resultado. Bueno, ¿cuál es la definición de justicia terapéutica? La justicia terapéutica es el estudio de los efectos del derecho y de los sistemas legales en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas. Es un examen multidisciplinario de cómo el derecho y la salud mental interactúan. Entonces, el objeto de estudio de esta corriente filosófico-jurídica va a ser justamente estudiar cómo, de qué forma podemos utilizar la ley para que esto impacte de mejor manera en los usuarios del sistema de justicia.
Los fundadores de La Corriente nos dicen que estudia el derecho como agente terapéutico y que persigue atenuar la tensión y el trauma que causa el proceso legal. Sabemos que las personas que atraviesan los sistemas de justicia, muchas veces aún con resultados favorables en la decisión judicial, que les sean favorables, sabemos que no se sienten ganadores ni contentos, y que la mayoría de las veces estas sentencias, estas decisiones judiciales no resuelven el conflicto precisamente el conflicto por el que llevaron su cuestión a los tribunales. Y esto tiene un impacto en las emociones, ¿no es cierto? Tiene un impacto también muchas veces traumático. Imagínense esos procesos de divorcios que son muy controvertidos, y las personas terminan exhibiendo en el marco de la justicia cuestiones de su vida privada, y dan una sensación muy profunda de insatisfacción. En este caso también podemos destacarlo, la agresividad a veces con la que el sistema de justicia recibe a niños que tienen que pasar por él, o a jóvenes, realmente es muy desgastante. Bueno, utiliza las herramientas de las ciencias del comportamiento a fin de mejorar el bienestar emocional de las partes involucradas en el proceso, como medio para la reforma de leyes, procesos y procedimientos legales. Esto es muy importante, porque la justicia terapéutica va a trabajar fundamentalmente con las otras ciencias de la conducta y se va a nutrir para poder comprender verdaderamente este despliegue de conductas humanas, cómo puede ser abordado con otro alcance que la ley no suele resolver. Bueno, dicho esto, utilizando la justicia terapéutica como herramienta de trabajo, vamos a encontrar que la ley se va a utilizar, entonces dijimos, como agente terapéutico en relación al justiciable y a la comunidad, a la sociedad. Entiende a la ley como una fuerza social que puede producir y modificar comportamientos. Se va a ocupar del bienestar emocional de los implicados como elemento relevante, va a intervenir en las causas subyacentes del conflicto y del delito. Esto también es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados, los jueces, a dar una respuesta a partir de los hechos acaecidos, y nunca analizamos lo que antecede a esos hechos acaecidos. ¿Cuáles son las causas? Y si podemos, a través del conocimiento de la causa, poder solucionar verdaderamente el nudo de ese conflicto. Pero nos va a enseñar a los operadores judiciales a reconocer las consecuencias antiterapéuticas de la ley. Este punto también es sumamente importante, porque la justicia terapéutica, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar a los operadores de justicia a desempeñarnos con otro tipo de conductas, con otro tipo de acciones hacia los justiciables. Abarca a la víctima y tiene perspectiva de género. Bien, las prácticas. ¿Cuáles serían buenas prácticas en el marco de lo que indica la justicia terapéutica? Bueno, yo acá enumeré unas pocas, pero algunas de ellas serían demostrar mayor empatía con las personas que pasan por los tribunales, que exista una mayor flexibilidad e interés de las autoridades dentro del procedimiento, un actuar muy presente, muy participativo de los operadores judiciales, sobre todo de los jueces, sin delegación de funciones, integración de los servicios y programas dentro del proceso. La justicia terapéutica busca también que el justiciable encuentre en un único espacio todas las cuestiones que tiene que resolver en el marco. Ustedes saben que nosotros tendemos también a mandar a las personas que pasan por nuestros tribunales a muchas ventanillas, a cumplimentar con distintas pautas. Bueno, esto la justicia terapéutica lo va a tratar de evitar, porque sabe que hay un menoscabo y un deterioro de los derechos de estas personas. La intervención judicial continua mediante la supervisión directa e inmediata del caso, o sea, va a haber gestión de caso. Esfuerzo multidisciplinario e interdisciplinario, esta es la clave, nos va a enseñar a cómo trabajar con la interdisciplina. La colaboración de la sociedad civil, del tercer sector y de los grupos comunitarios. Siempre en los programas que ustedes escuchen donde hay aplicación de justicia terapéutica, vamos a encontrar este punto en común, que es que se va a apelar a trabajar con la sociedad civil, porque nosotros entendemos que tenemos que trabajar fuertemente en la integración en la comunidad de estas personas.
y vamos a preferir siempre medidas de socialización por sobre medidas represivas. Entonces, la prisionización, por ejemplo, va a ser la última ratio. Vamos a buscar alternativas para que la persona tenga que responder, pero tenga que responder de una forma diversa, llevando adelante acciones que tengan algún tipo de impacto en su comunidad. ¿Por qué recurrimos a la interdisciplina? Específicamente en los casos en los que vamos a tratar casos penales o otros casos no penales, nosotros entendemos que el delito en general, y el conflicto también, podríamos llegar a decir, es un fenómeno multicausal que requiere la visión de varias ciencias para su comprensión. Con conocer mucho de la ley, ya el juez que sabe todo y que puede resolver todo, esa figura no tiene eficiencia dentro del sistema. El delito, una de las causas que nosotros vamos a ver en un ratito, que está asociada al delito, es el tema del consumo problemático, justamente, pero es uno de los multifactores que alcanzan esto. Entendemos que la persona involucrada en una cuestión criminal debe ser tratada como un todo indivisible. Esto es la forma en que trabaja la interdisciplina, atravesado por una multiplicidad de factores sin limitar la comprensión del problema desde una sola disciplina y especialidad. Este es el paradigma de la complejidad de Morin. ¿Cómo se podría explicar esto? Vieron que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un cuerpo multidisciplinario como los cuerpos médicos forenses, ustedes van a ver que cada ciencia en el informe nos va a explicar desde su perspectiva, ¿no es cierto? Y vamos a ver que habla la psicología, habla la psiquiatría, habla la medicina. Cuando ustedes vean un informe interdisciplinario o un trabajo interdisciplinario, todas las ciencias van a tributar unas a las otras mutuamente para específicamente lograr concluir un informe conjunto. Entonces va a haber un intercambio, se van a hacer ateneos, se van a hacer debates sobre el caso, va a haber intercambio entre los profesionales de cada una de las ciencias. Y va a haber un análisis integral. Todas las ciencias van a trabajar en forma horizontal y son igual de importantes. Por eso vamos a dejar de llamar a las ciencias auxiliares de la justicia, como se escucha decir muchas veces. No son auxiliares, son esenciales. Bueno, ¿cuál es la competencia de los jueces de ejecución? Los jueces de ejecución, para aquellos que no lo sepan, atendemos qué es lo que pasa después de que hay una respuesta sancionatoria en el proceso. Sea condenatoria, en casos que haya una condena a prisión de cumplimiento efectivo, una condena a prisión de cumplimiento en suspenso, con o sin reglas de conducta, o una probation que permite que la persona suspenda el proceso, no llegue a una situación de condena, y en esos casos pueda, a partir de la realización de ciertas tareas comunitarias, pueda evitar que le quede su antecedente penal. También nos ocupamos de los liberados, las personas que salen de las cárceles con institutos de libertad anticipada. Este sería el objeto nuestro de trabajo, y como ya les dije hace un rato, recibimos casos de personas que ya han cumplido los 18 años. Entre los 18 y los 21 años, nosotros ese grupo lo llamamos de jóvenes adultos, ¿cierto? Bien, nosotros advertimos en el trámite de los casos de nuestro juzgado que muchas veces las reglas de conducta impuestas en los casos de las medidas alternativas aplicadas, sea condena en suspenso, sea la probation, y muchas veces también en el caso de los liberados, se revelaba un alto grado de incumplimiento de esas reglas. Y esto acarrea muchas veces la recaída en el delito. Entonces nos preguntamos si las fallas eran del justiciable que no cumplía o las fallas eran del propio sistema judicial, de las instancias anteriores que imponían reglas de conducta que muchas veces eran de imposible cumplimiento. Revelando, yo acá enumeré algunos de los problemas que advertíamos en relación a la capacidad de los sujetos para llevar adelante estas reglas en cuanto a la comprensión, la falta de comunicación, el desconocimiento del órgano judicial, de la realidad social que rodeaba al sujeto,
la indiferencia judicial frente a esas dificultades, la indiferencia judicial hacia las víctimas, y sobre todo detectamos el problema del delito asociado al consumo en sus diversas variantes, ¿no es cierto? La asociación al consumo tiene que ver particularmente con, en la mayoría de los casos que llegan a nuestros juzgados, con personas que o delinquen en estado de consumo, o bien delinquen para consumir, para obtener la sustancia de la que son dependientes, ¿no es cierto? Bueno, y ese fue el motivo que nos impulsó a hacer un trabajo que nos llevó bastante tiempo, bastantes años, que fue poder conformar un equipo de trabajo de distintos organismos del Estado, que les voy a contar quiénes eran. ¿Para qué? Para poder diseñar un programa bajo el modelo de TTD, Tribunal de Tratamiento de Drogas, pensado para la etapa de ejecución penal. Nosotros tuvimos la posibilidad de armar el programa desde cada una, con la opinión de cada una de las instituciones que íbamos a estar involucradas. Ese protocolo del programa, que se llama Programa Piloto sobre Justicia Terapéutica, Tratamiento Integral de Infractores de la Ley Penal con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas, todo ese título tan largo, está publicado en el Boletín Oficial del 18 de octubre de 2018, con una resolución, que es la 899/18 del Ministerio de Justicia, en donde van a encontrar la letra del protocolo que fue consensuado por todos los órganos que intervenimos. ¿Cuál es el objeto del programa? El objeto es propiciar la identificación temprana de los consumidores de estupefacientes y les ofrece su acceso inmediato a un tratamiento bajo la supervisión de un juez como agente terapéutico y comprometido en la búsqueda de una solución al conflicto subyacente. ¿Quiénes intervienen en el programa? Bueno, por supuesto que ustedes saben que estos programas que se han difundido muchísimo en Latinoamérica, la OEA ha hecho un trabajo magnífico en relación a la difusión de estos modelos, se llevan adelante en muchos países y tienen una estructura similar, tienen que guardar ciertas estructuras que nosotros ahora vamos un poquito a analizar, pero lo importante es que aquí tenemos que tener fortalecido lo que nosotros llamamos la pata sanitaria. Entonces, en nuestras mesas de trabajo, integró una parte de la CEDRONAR, que es la Secretaría que se encarga de la prevención de adicciones en nuestro país. Por otro lado, convocamos a los ministerios públicos, a la Procuración General de la Nación y a la Defensoría General de la Nación, porque nosotros vamos a trabajar bajo un diseño que va a ser un diseño no adversarial, y los roles del fiscal y de la defensa también se van a ver modificados al trabajar en el marco del programa. A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos provee la asistencia al fin de lograr la integración social de las personas que pasan por el programa de la Dirección Nacional de Readaptación Social. Y el Poder Judicial de la Nación convalidó nuestra prueba piloto a través de una aprobación que nos dio la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene la superintendencia sobre mis juzgados, y a su vez nos ofreció la colaboración de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como patronato, que ya no es más patronato, tiene ese nombre, que depende también de la Cámara Federal de Casación y va a tener un rol también muy importante en el desarrollo del programa. El programa tiene 3 objetivos: reducir el consumo, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social. Esos son los 3 objetivos claves, en orden de aparición, ¿no es cierto? Es central lograr la reducción. Fíjense que digo reducción, no digo eliminar el consumo. Vamos a trabajar con las sustancias de impacto, vamos a trabajar con la teoría de reducción de riesgo y a partir de ahí vamos a intentar que la persona pueda adherirse a un tratamiento. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Para quién fue pensada la prueba piloto? Originariamente se diseñó para 40 casos testigos que fueran relacionados a probados, o sea, personas con suspensión de juicio a prueba, o condenados en suspenso, en donde nosotros pudiéramos verificar
que hay una situación delictiva asociada al consumo. Esos son los destinatarios del programa. Esto se amplió, lógicamente, son más los casos que han pasado por el programa ya a esta altura, y a su vez, en algunos casos hemos incorporado incluso personas liberadas. Yo tomé como guía para contarles un poco cuáles son las características. Hay un artículo muy reciente que salió a principios de este mes, de la doctora Sofía Cobo Telles, que es miembro de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, y a su vez ha hecho un excelente trabajo recogiendo todos los parámetros que tiene que tener un tribunal de tratamiento de drogas, y en base a esa enumeración yo les voy contando cómo nuestro programa cumple con estos requisitos. En primer punto, el perfil de los operadores. Bueno, los operadores de este tipo de programas tienen que ser personas que estén capacitadas en la materia desde ya, tienen que ser personas que tengan versatilidad para poder conducir este tipo de encuentros que vamos a tener, que no van a manejarse bajo las pautas regulares de una audiencia común y corriente, tal como la conocemos. Tienen que tener creatividad y sobre todo tienen que tener versatilidad para modificar su rol, ¿no es cierto? Porque vamos a tener en nuestro grupo también la representación de los ministerios públicos. A su vez, en nuestro caso en particular, los juzgados de ejecución penal contamos con equipo interdisciplinario de ejecución. Tenemos un equipo interdisciplinario que tiene 4 trabajadores sociales, 2 médicos, 2 psiquiatras y 2 psicólogos, con lo cual vamos a contar con la interdisciplina en forma directa participando del programa, y también la interdisciplina se va a ver expresada tanto en las personas de Dirección Nacional de Readaptación Social, como las personas de la Dirección de Control de Asistencia de Ejecución, y los equipos de CERONAR. Son todos profesionales de otras ciencias, no abogados. La inmediación procesal. Las audiencias periódicas son una clave. Y este encuentro periódico con el juez va a tener sus frutos, va a mostrar otro tipo de resultados sobre el participante. Bueno, la redefinición de los sujetos procesales, les hablé hace un momento de la no adversarialidad. Que existan contratos conductuales. ¿Qué son los contratos conductuales? Los contratos conductuales son acuerdos que se hacen con el participante del programa para ir renovando los objetivos que el programa tiene en relación a resolver su situación de consumo. Y siempre estos contratos van a ser dinámicos, porque a medida que la persona va avanzando, va dejando de necesitar ciertas cosas y va a empezar a necesitar otras. Y a su vez, siempre el elemento que marca estos modelos, sin lugar a dudas, es la voluntariedad. El programa es voluntario, la persona va a elegir si quiere o no quiere participar de esta opción, reemplazar las reglas que se le hayan impuesto en la instancia anterior por esta posibilidad. Trabajamos sobre las redes de apoyo familiares y de la comunidad, por eso muchas veces trabajamos con organizaciones que tienen o que funcionan como centros de restitución de derechos. Trabajamos con los servicios de integración social disponibles, como les conté, y en cuanto a el diseño estándar, el TTD trabaja con la intención de que se le elimine a la persona el antecedente penal. En algunos casos, por ejemplo, en algunos modelos existe la posibilidad de que su caso no se judicialice. Esto va a depender del ordenamiento procesal de cada país, ¿no es cierto? En nuestro caso, tenemos la chance de que no quede ese antecedente cuando se cumple una probation, pero no tenemos todavía esa posibilidad en los casos de condenación condicional. Esto se tendría que revertir. Tener un antecedente penal por una condena en suspenso durante 10 años es mucho tiempo. Es un tema que hay que volver a poner sobre la mesa para volver a discutirlo, porque principalmente el problema es la dificultad en la integración laboral, ¿no es cierto? Y esto es una de las cuestiones que trasciende la pena y que no tiene por qué perjudicar también a la persona que ha tenido un conflicto con la ley penal. Las fases del programa. Bueno, el programa tiene distintas fases, esas fases están muy bien delimitadas en este protocolo. Lo importante, yo me voy a centrar en contarles cómo es la admisión de la persona. El juzgado
o la Fiscalía o la Defensoría detectamos que tenemos un caso, un potencial participante, y lo que se hace es, ante todo, que esta persona tenga una entrevista su defensa, con su defensa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para nosotros la defensa, el derecho de defensa es muy trascendental dentro de nuestro sistema de garantía, y necesitamos que sea la defensa quien le explique de qué se puede, de qué se trata el programa y si realmente considera que tendría ganas de sustituir su regla y incorporarse. Este es un primer acercamiento. Si la persona dice que sí, nosotros pasamos ya automáticamente, termina esa entrevista en un ámbito adecuado que tenemos en el juzgado, y se le hace un tamizaje, que es una entrevista que está compuesta por dos partes. La lleva adelante el equipo interdisciplinario de ejecución penal, una dupla psicosocial, y va a tomar una entrevista abierta en donde se van a relevar aspectos de la vida del participante y las situaciones vinculadas al consumo, y por otro lado van a tomar un instrumento que es el ASIST, que es una herramienta, una encuesta que ustedes saben que está validada por la Organización Mundial de la Salud, que es la herramienta que nos va a decir qué sustancias consume, cuánta cantidad de sustancias consume, si está en una situación de policonsumo, cuál es la sustancia de impacto. Y esta herramienta nos va a servir porque como nosotros estamos midiendo los resultados de este programa, este ASIST se va a tomar en distintos momentos del transcurso del proceso de TTD. Entonces vamos a tomarlo a los 3, a los 6, a los 12, a los 18 meses. Y nos va a dar una pauta de uno de los objetivos del programa, que es la reducción del consumo. Si la persona cumple estos requisitos, va a pasar a una confirmación diagnóstica con el equipo de Cedronar. Y el equipo de Cedronar lo que va a hacer es evaluar cuáles son las posibilidades tratamentales del participante. Una vez cumplido esto, vamos a tener la reunión de ingreso. En la reunión de ingreso vamos a establecer el lenguaje claro y le vamos a entregar al participante las pautas de este programa. Y sobre todo, le vamos a explicar cómo nos vamos a manejar de aquí en adelante. Se hacen las reuniones en espacios muy distintos a la rigidez de la sala de audiencias habitual, si bien el juez está en su rol de juez y los ministerios públicos también, pero bueno, la audiencia, nosotros en el juzgado tenemos una disposición que es en semicírculo, participan los equipos técnicos, tanto del equipo interdisciplinario como del equipo Cedronar y los órganos de integración social. En esta reunión de ingreso le vamos a hacer saber muy claramente al participante que todo esto va a depender de su voluntad, que él tiene que ir renovando su voluntad en relación a participar, y vamos a dialogar acerca del tratamiento recomendado. Siempre el tribunal va a actuar en una forma homogénea y vamos a tratar de lograr la adherencia de la persona al tratamiento. Las recaídas en el tratamiento no provocan la expulsión de la persona del programa, no, para nada. Las recaídas están previstas dentro de un tratamiento. Una vez que arranca esto, nosotros vamos a dar unos momentos en el tiempo cronológico para que la persona se adhiera al tratamiento con las indicaciones también de los equipos de seguimiento en cuanto al rol que va a ir llevando adelante el tribunal. Y eso nos va a marcar la periodicidad de audiencias, que podrán ser semanales, quincenales o mensuales, de acuerdo a la necesidad que cada caso nos vaya revelando. Por eso hablamos de gestión de casos. Y estas reuniones de seguimiento van a comenzar seguramente, en la mayoría de los casos comienzan abordando específicamente el tema del consumo, y después van apareciendo, a medida que se va encuadrando el tema del consumo, van apareciendo las otras necesidades de integración social. Y vamos avanzando en la integración educativa, en la posibilidad de buscar un trabajo, en solucionar revinculaciones familiares, otros pasos que la persona necesita una vez que va adhiriendo y adecuándose al tratamiento. El programa cuenta con estímulos y con llamadas de atención. En el caso nuestro de Argentina, las llamadas de atención no tienen que ver con mecanismos sancionatorios puros.
La realidad es que las llamadas de atención para nosotros significan pedirle a la persona que se reporte, por ejemplo, por celular, si estuvo faltando el tratamiento, entonces que nos reporte directamente el juzgado cuando fue al tratamiento. Acortamos los espacios entre audiencias, que concurra más seguido, pero tratamos de no marcarlo como otros sistemas que, por ejemplo, prescriben una semana de detención. Otros sistemas tienen contemplado también los test sorpresivos, toxicológicos. Nosotros eso no lo hacemos. Si la institución a la que está concurriendo la persona toma esa determinación en cuanto a lo tratamental, es una decisión de la institución, pero no del juzgado. Los estímulos se trabajan en relación a las características propias de cada participante. No es algo estandarizado. Nosotros trabajamos sobre la necesidad y han pasado cosas diversas. Les voy a dar un ejemplo de un estímulo que un poco más adelante, pero básicamente estímulos puede ser desde unas entradas para ir al cine con sus hijos, porque nunca ha ido al cine, una membrana para el techo de una casa, distintas cosas que van apareciendo en el relato o en los relatos hacia el tribunal y que nosotros consideramos que resultan de relevancia. Por último, la reunión de egreso, que es el momento más satisfactorio que transitamos, porque es una verdadera celebración, donde hay un reconocimiento manifiesto y expreso a los logros de la persona. En las audiencias de egreso participan los familiares. Ustedes saben que tiene un efecto muy reparador en cuanto al tejido familiar, porque el problema del consumo desgasta mucho a las familias y es una angustia permanente. Así que permitimos que vengan hijos, que vengan padres, bueno, que se pueda celebrar este logro, y generalmente le entregamos un certificado que diga que culminó con el programa. A muchos es el primer certificado que obtienen, porque a lo mejor muchos refieren que nunca, a lo mejor no terminaron sus instancias educativas. Es un momento muy emotivo realmente. Bueno, la importancia de recoger evidencia científica. El programa está siendo evaluado por una universidad nacional. Para nosotros la evaluación es fundamental. ¿Por qué? Porque también hay que destacar que la corriente de justicia terapéutica se nutre de evidencia científica. Entonces todas estas buenas prácticas tienen que quedar relevadas y evaluadas. Y es algo muy sano para los jueces poder trabajar con una evaluación. Deberíamos estar muchísimo más acostumbrados a hacerlo. Yo, en cuanto a evidencia, les traje algunas cosas muy puntuales para que vieran cómo se está midiendo y cómo está transcurriendo. Acá tenemos de los casos potenciales candidatos que hemos ido identificando. Fíjense que tenemos más cantidad de probation que de probation que condenados en suspenso. El porcentaje de aceptación. En los casos de condenados de ejecución condicional, o sea, son personas que ya han transitado más de una vez el servicio de justicia, probablemente el 53% acepta. Y en el caso de suspensión de juicio a prueba, que la mayoría son absolutamente primarios, porque la opción de la suspensión a prueba se da una sola vez, el 34% acepta. En este sentido hay que tener en cuenta que para nosotros estas cifras son muy buenas, porque piensen que los usuarios del programa no tienen conocimiento previo de esta instancia. Como este es un programa piloto, todavía esto no está instalado en relación a las posibilidades que ofrece el sistema de justicia. Hay muchos que obviamente no aceptan porque desconfían, otro tanto no acepta porque siente que no es, el consumo no es un problema, entonces no está motivado como para hacer un tratamiento. Otro grupo no es incorporado porque ya está incluido en algún tratamiento que está medianamente funcionando, entonces nosotros preferimos en esos casos no interferir, pero nos parece que el índice es un índice bueno para hacer un programa piloto. Esto es importante porque nos muestra los casos potenciales sobre los casos aceptados. Esto quiere decir que el mecanismo de incorporación funciona, o sea, hay un mecanismo de incorporación que es selecto en cuanto a que este programa es para cierto grupo de personas que pasan por el juzgado. No tenemos que pensar
esto a gran escala para gran cantidad de personas, no es esa la idea, porque se trabaja con la gestión del caso, sino tenemos que saber quiénes son los correctos destinatarios de este tipo de programa. Fíjense cómo mejora cómo empieza a bajar en el resultado de la CIS los indicadores de consumo. A los 6 meses, fíjense que siempre en todos los participantes que relevamos fue bajando, y es abrupto como baja a partir de los 6 meses, y fíjense cómo baja a los 18 meses. La realidad es que estas son cifras muy alentadoras para nosotros. Esto es en su percepción, en la percepción del participante, si mejoró o no mejoró. Fíjense, esta filmina me encanta, porque la pregunta es si la persona percibe que ha mejorado su situación y siente que el consumo es verdaderamente un problema. Fíjense que a los 12 meses el 100% de los participantes reconoce que el consumo es un problema. Y a los 6 meses, fíjense cómo cambia desde el no sabe, no contesta a los 6 meses. O sea, hay un impacto realmente importantísimo. Estas tablas tienen que ver con la percepción del participante sobre su salud física y mental, cómo él se siente. Y fíjense que tenemos las opciones: ha mejorado algo, ha empeorado algo, que es este rojo, ha mejorado mucho, que es el verde oscuro, y no ha cambiado. Fíjense que a los 12 meses tenemos la percepción de ha mejorado mucho, y a los 18 meses todos dicen que han mejorado mucho. Mejora en las relaciones intrafamiliares, esto es importantísimo. Bueno, al principio fíjense que ahí tenemos una pequeña franja que dice que ha empeorado mucho, o ha mejorado algo. Este es el momento o el grupo que nosotros llamamos, ¿no?, de masa crítica en cuanto a el consumo profundo y los primeros pasos en el marco del tratamiento, y cómo a veces el rol de la familia, si la familia se planta en decir la verdad o confrontar al participante, o por ejemplo tenemos muchos casos en que las familias participan de los grupos que están conformados a tal fin en las instituciones de rehabilitación. Es muy importante este posicionamiento, ¿no?, del rol de la familia o de los convivientes. Pero sin embargo, fíjense que a los 12 meses todos reconocen que ha mejorado mucho las relaciones interfamiliares. Bueno, estos son unos parámetros de comparación para mostrarles que nosotros trabajamos en la medición sobre los mismos parámetros que se toman a nivel internacional. Y otros países que han medido, no todos los países están midiendo este tipo de programas, México, Chile, Irlanda sí han medido, y nosotros, por ejemplo, en droga de impacto predominante, fíjense que la muestra de casos es representativa en comparación. Fíjense, en México 2009-2014, 216, y nosotros en menos de 2 años, 118 personas. Droga de impacto predominante, marihuana, alcohol y pasta base en nuestro país. En otros países vemos alcohol. Bueno, esto es algo absolutamente vinculado a lo cultural, ¿no es cierto? Bueno, y este relevamiento tiene que ver con las características de la salud mental y física de los participantes al ingresar al programa. A mí me interesa mucho esta parte porque aparecen todas las comorbilidades provocadas por el consumo, o todas las enfermedades que han sido desplazadas de su tratamiento por el consumo. Entonces nosotros tuvimos una participación muy activa de los médicos del equipo interdisciplinario nuestro, y creamos mucha conciencia en cuanto a tener un médico de cabecera, no ser un usuario de puerta giratoria de los sistemas de salud, y en esto hemos tenido resultados muy positivos realmente también. Nosotros también dejamos que se analizara, esto es un dato de color, que se analizara nuestro chat. Tenemos un chat en el que todos los operadores judiciales y extrajudiciales del programa nos comunicamos a diario las novedades y estamos actualizados permanentemente. Y hicimos el filtrado de palabras, y bueno, aparecen muchas palabras positivas. Esto quiere decir que la representación de lo que nosotros dialogamos en relación a las personas que pasan por nuestro sistema de justicia y ponemos en palabras en relación al programa son todas
intervenciones que denotan un avance, una progresión, una positividad. Y bueno, esto demuestra también el compromiso que uno asume cuando toma este tipo de programas. No hay sábados, no hay domingos, hemos salido a buscar participantes que no estaban en buenas condiciones, a lo mejor los fines de semana, hemos ido a buscar participantes a su casa, el fiscal lo ha hecho. El compromiso es absolutamente diverso a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las instancias judiciales. Bueno, algunas conclusiones, sabemos que podemos incorporar más casos, la cantidad de casos en general es estable, o sea, hay un porcentaje que siempre de lo que va llegando a nuestro juzgado puede ser atendido por el TTD. En estos casos, bueno, nosotros tomamos algunas variables, como por ejemplo la situación del COVID, durante la situación del COVID no tuvimos, gracias a Dios, recaídas, pudimos sostener los tratamientos y pudimos llevar adelante las audiencias periódicas por los medios virtuales que la persona tiene a disposición, sea desde WhatsApp hasta algunos que manejan Zoom. La verdad es que es muy interesante y nosotros sacamos en el porcentaje promedio entonces un 41% de aceptación de incorporación al programa, que es un muy buen porcentaje para hacer un programa nuevo, y ya pasaron más de 120 personas evaluadas. En cuanto a los conflictos, lo dejo esto, lo voy a tratar de decir rápido. Nos encontramos con conflictos que fuimos identificando en cuanto al sistema. En el caso de los adultos mayores, el tema de ingresar a un tratamiento es algo que genera mucho temor. Tuvimos que buscar algunas prácticas que nos ayudaran a superar este momento, entonces en algunos casos propiciamos que una trabajadora social se encuentre con la persona antes de ingresar a la institución, tomen un café tranquilos, conversen y esta persona lo acompañe. Tenemos algunos inconvenientes con las personas que son proveedores de su hogar porque se resisten a incorporarse a un programa de internación cuando es la indicación la internación. Nosotros no trabajamos solo con internación, la mayoría de los casos son derivados a hospital de día o hospital de mediodía, o bien a terapia individual, pero los adultos mayores que requerirían una internación tenemos mucha dificultad, misma dificultad que con las mujeres, hay muy pocas instituciones que reciben a mamás con hijos, por ejemplo. En cuanto a la integración social, el gran problema con mayúsculas es la incorporación al trabajo, es conseguir un trabajo, es un tema. Hemos logrado ubicar empleo formal y estable, tenemos un participante trabajando específicamente en una cadena de farmacias muy conocida, la verdad que está fantástico. Hemos logrado incorporaciones laborales, pero este es un tema muy dificultoso, es de los más difíciles. No así la integración en el área de educación, que sí la logramos, hemos conseguido hasta incluso becas del Ministerio de Educación para que puedan hacer el régimen, concluir la escuela secundaria para adultos en alguna institución privada, cuando en el momento del año que lo teníamos que incorporar no era dentro del ciclo calendario escolar. Y en cuanto a factores de salud, el tema de la ley de salud mental, sabemos que es algo que hay que ajustar para los casos de consumidores profundos, esto daría lugar a otro debate. Rápidamente, y ya cerrando, les muestro algunas fotos de un estímulo. Bueno, yo tenía un jugador de River como probado, que cuando iba a hacer sus horas de trabajo comunitaria, no lo dejaban hacer nada porque era un jugador muy conocido, vino el juzgado a contármelo, yo le di la posibilidad de reemplazar esas tareas comunitarias por ayudarme con el programa de justicia terapéutica. Adecuamos sus reglas y teníamos un participante que siempre venía a las audiencias vestido de River. Así que un día llegó al juzgado a su reunión de seguimiento y se encontró con este jugador que era su ídolo, y estuvieron, bueno, fue un momento súper emotivo. Las personas a veces no creen que en los juzgados puede haber sorpresas de estas características. El jugador le regaló su camiseta, la campera de River, bueno, estuvieron reunidos. Fue un momento lindísimo que estimo que nunca se va a olvidar. Y bueno, esto quiere decir que en los espacios judiciales pueden pasar buenas cosas. Estas son fotos de una audiencia de egreso, un participante que estaba en situación de calle cuando empezó el programa, había abandonado a su
a su familia, y bueno, logramos la revinculación familiar además. Esta es su audiencia de egreso. Bueno, decirles con esta filmina nada más que nosotros agradecemos muchísimo la posibilidad que se nos dio de capacitarnos en las misiones de cooperación internacional. Nosotros hicimos muchos intercambios, sobre todo con México. La verdad es que fue una experiencia muy linda porque pudimos ver efectivamente cómo funcionaba esto en otros países, y sobre todo la capacitación y la sensibilización es imprescindible. No podemos arrancar con este tipo de modelos si no estamos capacitados. Y después contarles de otra idea novedosa. Nosotros teníamos que presentar este programa interinstitucionalmente a todos los que estaban apoyando esta moción, y se nos ocurrió, esta foto es el día de la presentación, del otro lado había un auditorio enorme de personas. Se nos ocurrió, para poder explicar cómo funcionaba el programa, hacer un simulacro de audiencia. Y bueno, como ya habíamos hecho los entrenamientos y habíamos trabajado mucho en los lazos del equipo, con la Fiscalía, con la Defensoría, con todos los profesionales, todos los que están sentados del lado izquierdo son todos profesionales de las distintas disciplinas: psiquiatra, trabajador social, psicóloga, trabajador social y psicóloga. Miren, la verdad es que fue una idea buenísima porque se comprendió el concepto de cómo se lleva adelante, por ejemplo, una reunión de seguimiento. Así que bueno, decirles que estos son modelos de corte científico, que se enfocan en los derechos humanos, como dicen los fundadores de la corriente, David Wexler y Bruce Winnick, y que creo yo que pertenecen a una rama de la justicia alternativa, ¿no es cierto? Pero estos son los programas del futuro. Hacia esto tiene que encaminarse la justicia, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo que venimos haciendo hasta ahora no da los resultados esperados. Tenemos que poder identificar cuáles son los grupos que requieren especial seguimiento y diseñar estrategias que promuevan indudablemente la integración en la comunidad. Esta es la única forma bajo la que yo comprendo que tenemos que trabajar. Quiero decirles también que lógicamente este modelo en otros países funciona de maravillas para jóvenes adultos y para jóvenes y adolescentes. Así que es con estas mismas líneas, porque los abordajes no son para nada pensados desde el punto de vista de los sancionatorios, sino desde el punto de vista de lo socioeducacional. Así que este mismo modelo que ustedes vieron se construye perfectamente para adolescentes y para jóvenes sin ningún inconveniente. Así que bueno, con esto me despido, les agradezco, les dejo mi correo personal por si necesitan hacerme alguna consulta, por si quieren conseguir algún material. Estoy a disposición. La verdad es que yo creo que esto vale la pena, así que averigüen, Muchísimas intenten, gracias. promuevan. Súper, pero interesantísimo, interesantísimo para la Ampionaf, para toda la gente que va a comenzar seguramente con esto también de averiguar. Todo esto es muy positivo y esperamos seguir trabajando realmente para que se difunda y este programa lo puedan difundir en todas las provincias, en toda Latinoamérica, porque es una cuestión que nos preocupa mucho, el consumo y de cómo hacemos para que aquellas personas que delinquen con esta problemática no empeoren su situación con las respuestas tradicionales que estamos dando. Así que, doctora, muchísimas gracias y bueno, seguimos conectados con Anampionaf y con ustedes, con Justicia Terapéutica, para que esta unión realmente sea fructífera para la gente que lo necesita. Muchas gracias, María, y esperemos inspirar a muchos, Sí, cortar muchas carreras directivas, trabajar por la salud de nuestros jóvenes, que es lo más importante, y reforzar y entender que los jueces solos no podemos hacer nada. Totalmente, eso mire, es nuestra forma de trabajo en Anampionaf, la interdisciplina y la tarea interinstitucional. Yo eso lo comprendí hace muchísimos años cuando creé hace más de 20 el equipo de adopción, donde precisamente se creó un equipo para que el juez resuelva con las otras personas. Y así como en este tema, creo que en todos los temas, desde el derecho solo no se puede. Son temas humanos y necesitamos de una integralidad de ciencias y de la unión sin jerarquías, ¿no?
Así que gracias, muchas gracias. Estamos muy felices Un de saludo haberte enorme, doctora. convocado y de que esto haya sido tan fructífero. Ya no estamos grabando, parece. Bueno, estamos ahí y seguimos en contacto. Listo, María, hasta luego. Cualquier cosa nos hablamos. Perfecto, te llamo.